Muy buenas tardes, mi nombre es Jesmercy Hernández, estudiante de tercero B, número 31, y en el día de hoy les hablaré sobre lo que es la crónica. Primeramente tenemos que saber qué es, y la crónica es la denominación de un género literario que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico. Aparte de que es una narración basada en un hecho real, pero en el que el autor presenta una interpretación subjetiva de dichos hechos. También este tipo de texto favorece la presentación del punto de vista, la opinión y la crítica del autor. La función es servir como fuente de consulta para los historiadores y dejar constancia de un evento ocurrido, pero la crónica también tiene otras funciones, como narrar cómo sucedieron las cosas y dar una interpretación valorativa de las mismas, aparte de que narra un suceso ocurrido en un tiempo determinado. A continuación les hablaré sobre su estructura, donde principalmente se encuentra el titular, que es ahí será donde atraeremos la atención del lector o de los lectores. La introducción o la presentación es la parte en la cual el autor contará cómo inicia la historia o en algunos casos dará un pequeño resumen de lo que se encuentra en ella. El desarrollo. Aquí, como dice su nombre, se desarrollará lo que fue contado en el titular o se desarrollará la historia. Conclusión. Acá ya es donde finaliza la historia y en muchos casos los escritores dejan como pequeños mensajes en ellos, o sea, en las últimas palabras. Aparte de qué es su función y su estructura, también existen varios tipos de crónicas, como por ejemplo está la crónica de sociedad. Esta crónica narra de manera cronológica cómo se produjo un determinado evento social o cultural, como una exposición de arte, un matrimonio o un evento de caridad. La crónica negra o de sucesos, esta es una crónica que de verdad llama mucho la atención a los lectores, ya que narra hechos delictivos, o sea, de violencia, accidentes, catástrofes, y tiene un gran número de lectores, ya que, como repito, llama mucho la atención. La crónica política. Esta crónica, como dice su nombre, narra hechos del mundo políticos, ya sean nacional o internacional. Por último tenemos, o sea, existen varios tipos, pero yo solamente puse algunos, y la última es la crónica de viaje, que narra de forma detallada lo que significó el viaje del autor a un lugar determinado y la experiencia que supuso, la descripción del paisaje, la gente, la comida y el contexto social político. O sea, aquí es donde la persona habla de todo lo que vio o todo lo que sintió o hizo en ese lugar. Las características más comunes de la crónica. Primero tenemos que se basa en una noticia o un suceso histórico de carácter público. También está en la narración, casi siempre se mantiene en orden cronológico los acontecimientos, o sea que se van contando desde el inicio hasta el final. O sea, pero de paso, o sea, de una forma organizada. Hay continuas referencias al espacio y tiempo en el que se sitúan los hechos y se utiliza un lenguaje sencillo, directo y personal. Para ya concluir con lo que es la crónica de verdad es un tema
o sea, que puede ser muy fácil en el sentido de que cualquier persona puede lograr hacerla, pero siempre y cuando llevando, o sea, lo que necesita. Que para hacer una crónica, primeramente, o sea, puede ser, o sea, nosotros mismos podemos contar una historia, pero para volverla una crónica, lo único que tenemos que hacer es contarla o sea, de forma cronológica, o sea, contándola desde el inicio hasta el final, dando pequeños detalles, aunque muchos autores, o por ejemplo en algunos casos, lo que podemos hacer es ir resumiendo, o sea, y ir omitiendo algunas partes. Y en la última característica vemos donde nos dice que es como un lenguaje sencillo, directo y personal, o sea que cualquier persona puede hablar sobre cualquier tipo de cosa que sea real, pero ir contándolo, o sea, contándolo de forma normal. Lo único que tenemos que hacer, como les repito, es ir diciéndolo de forma organizada, o sea, cómo empezó, qué pasó y dando algunos pequeños detalles que no se da, por ejemplo, en cualquier tipo de texto. Y, por ejemplo, ya, o sea, eso es lo más como importante cuando uno vaya a hacer una crónica, diciéndolo de forma organizada para que el lector lo pueda entender o pueda desarrollar más, o sea, lo que está leyendo, porque mayormente cuando nosotros los seres humanos leemos cualquier tipo de cosa, nos empezamos a imaginar cómo, o sea, cómo sería esto, como que cómo empezó y así sucesivamente. Entonces ya lo que se logra en la crónica es que nosotros vamos hablando e ir explicando cómo va pasando todo, aunque algunos, repito, algunos escritores lo resumen, o sea, omiten algunas partes. Y esto fue todo por hoy y muchas gracias por llegar al final de esta exposición.